eh, justo era la época donde, quizás muchos han nacido en esa época, donde todo era guerra espiritual. Y donde todo, el culpable de las cosas, donde todos los problemas que venían del diablo. Y todo era el diablo, y todo era el diablo. De que me quedara sin trabajo hasta que me quedara dormido. Y todo lo que pasaba era el diablo el culpable de eso. Y a mí, como siempre, me gustó indagar en la palabra, siempre desde que comencé las cosas de Dios me gustaba leer, y porque esto es como cuando uno va a un médico y lo bueno que tiene es que le dé el diagnóstico correcto, porque si uno tiene un diagnóstico equivocado, nunca va a encontrar la cura de lo que está padeciendo. Así igualmente son en Dios. Si uno no tiene el diagnóstico correcto, puede tener problemas. Y en todo eso, cuando toda la culpa era del diablo, yo un día leo, no lo busque, porque es otro versículo que voy a compartir, pero en 2 de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y acá está la enfermedad y está el diagnóstico también. ¿Cuál es la enfermedad? Que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, esa no se salva a nadie. No es que tenga opciones, no es que va a ir al que se sienta en la iglesia, el diablo lo vaya a atacar, al pastor lo va a atacar, al profeta lo va a atacar. Él anda buscando a quien comerse. Entonces, pero ahí está el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que la Biblia nos dice? Que si yo estoy notando que el diablo me está ganando terreno o me está derrotando, acá la Biblia me dice el cual resistí firme en la fe. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es cruel, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo así. Cuando uno va al médico, a veces hay diagnósticos que son crueles, ¿no? Porque no puede un médico, por más que tenga mucho amor a una persona que tiene un tumor, decirle: no, esto es lo que es un exceso de grasa, lo cortamos así, lo sacamos, nada más. No, tiene que ser realista. Y acá, aunque nos duela o no, dice: el cual resistí firme en la fe. Lo que le está enseñando es que la fe es el soporte para que yo pueda resistir al diablo. Es decir, ¿el diagnóstico cuál es? Si no lo estoy resistiendo, es que no tengo fe. Es decir, claro. Entonces, ahí me da la solución de que el diablo no es tan peligroso como puede a veces ser peligroso mis decisiones que tomo y mi caminar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia acá me dice que el diablo puede ser muy malo, puede ser como un león que anda buscando a quien devorar, pero si yo tengo fe, la Biblia me garantiza que yo lo resisto. Le guste o que no, igual que me pasó a mí, porque yo siempre, y sí, lo que pasa es que el diablo, y todo lo que se me levantaba era el diablo, y como el diablo es un pobre diablo, entonces era todo el diablo. Hasta que yo vi esto y dije: no, cuando yo digo que el diablo me está ganando, lo que estoy diciendo es que tengo poca fe. Yo cuando me pongo las camisas y no me van quedando, no digo estas camisas malas que se van achicando. Estoy comiendo de más. Entonces, esto es lo mismo. Cuando yo veo que el diablo está ganando, entonces eso lo hace bajar de nivel al diablo. Y entonces a mí lo que siempre más en mi caminar a Dios me golpeó, y siempre lo que más tuve cuidado es de todos los pactos y todas las ordenanzas que Dios había dado para mi vida, de ponerlas por cumplimiento, porque ahí encontré yo como un cirujano que era nuestro problema. Que nuestro gran problema no era el diablo, ni los pecados, ni la vida eterna, porque ya estaba solucionado, sino que en el caminar por la tierra, si yo erraba,
ahí me podía traer problemas. Y pensando en esto, ayer me acordé de una prédica que quizá muchos dieron en el racimo o la escucharon, que está ahí sí, en Jueces 2. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que el mayor problema que nosotros tenemos a veces por nuestras malas decisiones, por a veces no hacer lo correcto o a veces equivocarnos, ¿no? Sin querer, pero no es tanto el diablo. Si vivimos cautivos de eso, nunca vamos a poder salir. Es como una adicción que hay en el pueblo de Dios de echarle la culpa al diablo. Y como pasa desapercibido, queda como bien, hasta queda espiritual, ¿no? Entonces me es más fácil decir, sí, metí la pata acá, le hice esto, hice mal esto. Es más fácil decir, es el diablo que está enojado conmigo. Y como digo siempre, el diablo está enojado con todo. Ahora, acá vamos para enfocarnos un poco en lo que pasa. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba en esclavitud y Dios lo saca por mano de Moisés, lo liberta de Egipto. Y uno mira cuando uno va haciendo un poco de historia, va viendo las plagas, va viendo cómo Dios, como nunca antes y nunca después, Dios demostró el poder a la humanidad como con las plagas, porque si uno se pone a estudiar cada plaga, era un ataque, una ofensa a Egipto. No eran plagas de carambola, eran plagas que eran puntuales para ir debilitando y para que Egipto se diera cuenta, porque Dios nunca quería destruirlo sino que sus errores lo iban llevando a que plaga tras plaga fueran más duras. Cuando el pueblo sale, Faraón se endurece el corazón y los quiere perseguir y matar, y el pueblo se encuentra encerrado entre montañas y el mar. Ahí ven una de las maravillas más grandes que Dios hizo en toda la historia del hombre, es que un hombre se para con una vara y abre el mar en dos, y el pueblo pasa en seco. Ante todas esas experiencias que si uno pensará a veces, ¿cómo me hubiera gustado estar parado ahí y ver eso, ¿no? ¿Cuánto nos hubiera gustado? ¿Cuánto diríamos, uy, pero si yo hubiera si hubiera visto eso, sería un cañón en las cosas de Dios? Y vemos que no fue así. Apenas pasaron eso, el pueblo de Dios ya empezó a buscar un becerro, el oro que Dios le había dado para que le fuera bien a ellos, para que tuvieran oro, lo hacen en un becerro, y vemos cómo llega un momento que Dios dice, me dijo ustedes van a morir todos en el desierto. Y qué tremendo que es un día ver la grandeza de Dios, ver todo el poder de Dios, y que Dios al tiempo diga, me cansé. Yo me ponía a decir, lo enfocaba en mi vida, y digo, qué feo hubiera sido, o feo sería, ¿no? Porque todavía estoy acá, que Dios haya hecho maravillas conmigo, me haya libertado, me haya cambiado, me haya transformado, y un día Dios diga, me cansé de esta persona. Ahora te dicen, no, pero eso fue para Israel, para nosotros no, nosotros estamos en la gracia. No, Pablo dice que esas cosas sucedieron para nosotros, para que nosotros, y un pasaje que siempre me llamó la atención, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, porque el pueblo salió a jugar. El pueblo salió a jugar. No entendía eso. ¿Qué quiere decir salió a jugar? Porque la mente mía, a veces soy medio, no sé qué, como que el pueblo salía a la mañana y en vez de hacer cosas decía, bueno, vamos a jugar a la escondida, vamos a jugar a aquello. ¿Qué significaba que Dios dijo, salió el pueblo a jugar? ¿Qué era para Dios que el pueblo había salido a jugar? Y entendí que ellos habían tomado como un juego eso y habían sido livianos, porque a veces para los juegos para los chicos está bien, pero si a veces uno se equivoca en los juegos y ella es grande, acá en Galvez mi abuelo me contaba que había un chico que siempre jugaba era la época de él, ¿no? Y yo lo conocí porque era portero cuando yo era chico, un par de años, en el Club Talleres, y
yo siempre a mi abuelo decía, che, este amigo tuyo, qué malo que es, qué mal carácter que tiene. No era mal carácter, era que yo, había muchos que no eran socios y yo lo hacía saltar por ahí, por el costado, lo hacía saltar. Y un día el tipo me encaló que yo era ese y se me escondió. Y yo aparezco y digo, salten que el viejo no está. Y el tipo estaba ahí. Me sacaron el carnero. Pero bueno, y él me decía, mi abuelo me decía, ¿sabes qué pasa con este hombre? Dice, este hombre quedó mal. Porque este hombre un día agarró la escopeta del padre y pensando que estaba jugando, él mató a un chico de su edad. Y yo me acordaba hoy cuando yo leía esto, ¿no? De jugar. Porque claro, los chicos juegan, te maté. Pero es un juego. Pero cuando si uno agarra algo más, y Dios es así. A veces jugamos en cosas y no entendemos la magnitud de que Dios está en el asunto. Y como esas cosas dice que suceden para nosotros, yo le presto atención, porque no es la historia de San Martín, de Belgrano, que nunca más pasa, ¿no? Es algo que Dios me está diciendo, miren que eso lo que pasaron es para ustedes. Y el pueblo, Dios levanta otra generación, Dios dice, me cansaron esta gente, van a morir en el desierto. Y si bien son hechos escalofriantes también, porque ustedes ven que dice que una nube los cubría de día, las columnas de fuego los cubrían de noche, nunca les faltaba el maná, la ropa nunca se envejecía, ellos no tenían problema, entonces podía ser el sinónimo de que qué bien que estoy, tengo plata, me terminé la casita, tengo buena ropa en mi ropero, no me falta comida, qué bien que estoy, Dios debe estar contento conmigo. Si nos miramos con ese parámetro, Dios, para ellos estaban contando, cuando se murió uno decía, no está uno menos, se murió uno menos, porque Dios en el cielo Dios estaba esperando que todos murieran, cuando ellos en la tierra la palabra se les iba a cumplir. Cuando toda esa generación muere, pasan el Jordán, entran en la tierra prometida y vuelven de nuevo, y acá es donde comenzamos. Jueces 2, y el ángel de Jehová, Jueces 2:1, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Bueno, acá vemos el versículo 1 que viene el ángel, que a veces es la figura del mismo Dios, porque cuando usted lo escucha hablar es como la figura del mismo Dios, porque dice yo saqué. Entonces es Dios mismo hablándole a ellos, y cuando usted mira primeramente los nombres, Gilgal era un lugar de pacto. Gilgal fue el lugar donde el pueblo, cuando ve las maravillas de Dios, dice que Josué hizo un círculo de piedras en señal de pactos con Dios. Y Boquín significa lugar de lloro o lugar de los llorones. Entonces, ¿qué pasa? Que se van del lugar del pacto de Dios al lugar de los llorones. Y Dios viene al lugar de los llorones pensando que Dios le iba a decir, como a los nenes, sana, llover. No, y el ángel viene y dice, ustedes están llorando, pero yo les traigo la noticia verdadera del cielo, donde Dios no se conmueve por lo que ustedes lloran, o por lo que ustedes hablan, o por lo que ustedes dicen. Y Dios le dice primeramente, yo los introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres. Es decir, ellos tenían la bendición ya, no por ellos, sino porque Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí dice, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora fíjese a eso que quiero plantear primeramente. Dios dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y eso a veces que entramos en ese error, diciendo, no, para siempre son su misericordia, yo aunque sea malo, Dios es bueno, y Dios me ama, y Dios es amor, y todas las cosas que ponemos, y no pasa nada, y Dios es bueno. Ahora viene el versículo de Dios, dice, contad que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra,
cuyo altar habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ahora, fíjese, hay un contal, siempre en las promesas de Dios va a haber un contal, siempre. Mi hermano, en todas las cosas de Dios siempre va a haber algo que yo tenga que hacer para que las promesas se cumplan. Las promesas no son... yo siempre digo, yo escuchaba predicar, siempre me río porque pasó así. Yo escuchaba predicar a algunos que decían, hermano, yo un día no tenía para comer y fui a un saco y busqué plata, no sé cuándo han escuchado eso. Y a veces nos hemos pasado años y vienen buscando en los sacos y no encontramos nada. Lo que a veces lo que cambió fue actitudes. Yo era un gastador compulsivo, gastaba hasta lo que no tenía. Mi cambio no fue por un milagro sobrenatural, que apareció un ángel, no, tuve que centrar mi cabeza y decir, bueno, basta, hasta acá llegué, y empezar a sacar cálculos, porque antes gastaba como que era Fortabat y ganaba como que era yo. Entonces, no fue algo sobrenatural, sino que Dios me bendecía, yo diezmaba, pero si yo podía diezmar, pero si yo seguía sin poner de mi parte, yo nunca hubiera salido de eso, porque era un loco que no me importaba nada y hacía cualquier cosa. Y un día mi papá me compró un auto en una concesionaria grande en Rosario y él salió de garantía y yo, como no me gustó, cuando salí así, lo habré usado 2 días, pasé del hospital y se lo dejé y me traje otro auto. Es una cosa descabellada. Entonces, hay siempre que uno tiene que poner, en todo hay algo que uno tiene que poner. Y eso es donde tenemos que tener temor. A veces tenemos temor al diablo, le tenemos temor a las cosas, pero todas esas cosas están sujetas a Dios, porque no las puedo controlar yo. Y Dios siempre va a venir a pedirme cuenta de lo que yo pueda controlar, de lo que yo tenga control. Dios nunca va a venir a pedirme culpa a mí del coronavirus, nunca va a venir. Y ahora estábamos esperando la vacuna y todos contentos, y todos los que se vacunan se ponen contentos, y ahora te dicen, hay otra cepa. Entonces va a ser una cosa de loco. Entonces usted dice, pero ¿cómo? Iba a llover y yo salí con un tenedor. Entonces parece que nunca se termina y el temor empieza a entrar y empieza a trabajar en nuestra vida. Y Dios nunca va a pedirme cuenta de lo que está afuera. Lo que sí me va a pedir cuenta y de lo que yo voy a ser responsable son, como predicó el hijo del pastor Carlini, de mis decisiones. Y aunque parezca mentira, es verdad, como predicaba el hijo del pastor, uno vive haciendo decisiones. En todo aspecto, ¿no? En la tontería o en lo grande. Pero uno tiene que hacerse responsable. Y Dios le dice, con tal de que vosotros no hay pactos con los moradores. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo es que no invaliden el pacto que yo les hice. Porque Dios dice, yo cumplí mi pacto, como dijo en el versículo 1. Y en el versículo 1, el pacto de Dios se cumplió, yo nunca invalidé el pacto. Ahora, ¿qué fue lo que invalidó el pacto de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que el pacto de Dios quede inválido? Es decir, yo se lo explico para hacérselo, para parafraseárselo. Dios habla algo y Dios dice, yo le voy a dar mi pacto de que ustedes no van a pasar, que los enemigos no lo van a vencer. Ese era el pacto que Dios le había dicho. Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo voy a estar con Josué, con el pueblo, no va a haber nadie que le pueda hacer frente. Ese era el pacto de Dios. Ahora, Dios puede hablar, podemos tener la Biblia, podemos tener los pactos a nuestro favor, pero si yo me salgo del pacto, ese pacto queda caído para mí. Y el pueblo que tenía un pacto bueno, ¿qué pasa? Termina no cumpliendo ese pacto. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue que los enemigos eran poderosos, porque Dios ya le había dicho, nadie le va a poder hacer frente. Nadie, todos los pueblos que se levanten, yo nunca los mandé a contar los enemigos, no los mandé a ver cuántos son, no.
ningún enemigo los va a poder hacer frente porque ese es el pacto que yo hice. Mi hermano, y aunque ese pacto era tan poderoso, porque usted ve la distancia, cómo algo tan poderoso como Dios puede hacer un pacto y algo tan insignificante como yo lo puede romper. Y eso es lo que a veces no gambeteamos como un futbolista. A veces pensamos así, no, si Dios dijo, ¿quién va a pelear contra Dios? ¿Quién va a poder anular lo que Dios dice? Yo lo puedo hacer. Un simple mortal, pero puedo anular el pacto. Y entonces vivo equivocado, pensando, no, pero Dios, mi hermano, tarde o temprano, las cosas que van contra el pacto de Dios viene a ir en contra de eso. El otro día yo estaba leyendo, fíjese una cosa, para que a veces uno diga, no, pero estas son cosas viejas, la Argentina fue anti Dios siempre. La Argentina fue anti Dios siempre, y nosotros estamos mal así como estamos, pero estamos bien, porque tenemos que estar peor. La Argentina fue siempre anti Dios, en todas sus cosas, y ahora se ha manifestado, y pensamos que eso no va a traer repercusión en la vida de la Argentina, va a traer repercusión. De hecho, nos guste o no, Argentina fue poderosa con el oro de los nazis. ¿Sí? No tenemos que ser muy inteligentes para esas cosas. Entonces, tenemos que entender que todas esas cosas van a traer repercusiones. Y fíjese una cosa, para que usted vea la magnitud. Un día Dios manda al pueblo a caminar y aparecen los amalecitas y dice, por acá ustedes no pasan. Entonces, el pueblo de Dios se tiene que torcer. Porque los amalecitas no lo dejaron pasar. Y Dios dijo, bueno, tuérzanse. Y Dios dijo, bueno, no nos dejan pasar por acá, bueno, vámonos por acá. Y se fueron por allá. Ahora, pasaron los años. Cientos de años. Un día estaba el rey Saúl. Y Dios se le aparece por medio del profeta Samuel. Y le dice a Samuel, mira Samuel, anda a decir a Saúl que vaya y ataque y mate a todos los amalecitas. ¿Por qué? Porque ellos un día, cuando el pueblo mío iba caminando, le fueron de estorbo y lo hicieron torcer por el camino de la tierra prometida. Parece que yo decía, pero ahora Dios se acordó, después de cientos y cientos de años, Dios manda a matar a los amalecitas. ¿Por qué no los mató en el momento? Porque Dios hace así. Pero lo que me hace ver eso es que nada pasa desapercibido delante de Dios. Y a veces nosotros nos confiamos en esas cosas. Y bueno, es una cañita, y bueno, es esto, pero cuando nos agarra la noche, ahí nos encontramos en el problema. Y Dios, mire, Dios, en la magnitud de Dios, Él hace esta pregunta como que un padre se le hace a un hijo. ¿Por qué habéis hecho eso? Es Dios preguntándole, es una pregunta como que tenía el corazón dolido, pero a veces tenemos que sacar el pensamiento, porque a veces lo que tenemos nosotros, como decía Pedro, que nosotros a veces fuimos criados como nuestros padres con la vana manera de vivir. ¿Qué es lo que nuestros padres nos enseñaron? No es que nos enseñaron mal. Pero a mí mi papá cuando me portaba mal decía, y ahora no vas a jugar, hoy no salí a jugar. Y entonces yo esperaba un poco hasta que sabía que se iba enfriando, entonces que se iba enfriando como el motor, lo iba enfriando, y después le aparecía en el negocio cuando estaba lleno de gente, ¡ah! Bueno, cruzarlo, vaya a jugar con todo allá. Entonces yo me crié con esa cosa, entonces lo manipulaba, porque todo chico es manipulador así. Ahora, ¿qué pasa? Que yo crecí, y yo crezco con eso, y como Dios es mi padre, yo pienso lo mismo. Que aparezco y le lloro y le hago berretines, y él me va a decir, no, pero Fernando, sí, Fernando es bueno. No, Dios es otra cosa, y aunque Dios se duele, mi hermano, Dios no puede cambiar su palabra. Cuando Él dice algo, Dios no lo puede cambiar. Dios no es como el padre de nosotros que me decía, no vas a jugar a la pelota, 3 semanas sin mirar televisión, y yo a la hora ya estaba mirando televisión. No, Dios no es así. Nosotros a veces tenemos esa mentalidad y decimos, bueno, Dios mañana se olvida. No, Dios no es así. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Y aunque Él le causa dolor, porque Él viene al pueblo y dice, ¿por qué habéis hecho eso? A veces Dios, en su gran poder,
¿Sabe que un día escuché una predicación que decía, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero él decía la impotencia del omnipotente? Una prédica que un pastor ha hecho. La impotencia del omnipotente. Parece un juego de palabras. Dice, no, si es omnipotente, ¿cómo tiene impotencia? ¿Sí? Tiene todo poder. Sí, a veces no tiene poder, aunque Él sea todopoderoso, Él en mi vida no tiene el poder, porque a veces con mi actitud yo a Él lo hago impotente, lo hago que Él no pueda obrar, no porque Él no tiene poder, porque por mi forma de ser, a veces por mi forma de hablar, hago que Dios quiera obrar a favor de mi vida, pero no obra. ¿Por qué? Porque soy un experto en hablar tontería, o vivo hablando incredulidad. Y aunque pasé una Biblia, aunque diga que tengo el carnet de vitalicio de una iglesia, Dios es impotente, aunque Él sea todopoderoso de obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo siembre voy a cosechar, de acuerdo a lo que yo hable, dice que de acuerdo a la boca voy a comer. Entonces dice el versículo 3, por tanto, yo os digo, por tanto, por haber hecho eso, y ahí vemos en el versículo 3, que mi hermano, todo tiene un por tanto, todo tiene un por tanto, todo tiene un por tanto. Dios nos puede perdonar, pero hay un por tanto, hay algo, una sentencia divina que va a venir en nuestra vida. Es decir, yo puedo pedirle perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Él va a perdonar mis pecados pasados, mi presente, mi futuro, pero mi actitud loca, mi actitud descabezada, mi actitud fuera de Dios va a tener un por tanto, y eso no va a poder ser abolido. Es decir, Dios tiene mi vida eterna para mí. Dios me cuida, Dios tiene un ángel, Dios tiene todo. Ahora, yo puedo empezar, si yo entro a comer grasa y como esto, si el colesterol se me va a ir por las nubes, y cuando yo me muera voy a llegar al cielo enojado, y decir, no, es que vos te mataste solo, porque es tu decisión que Dios respetaba. Porque la única forma era que cuando yo estaba cortando el salamín, Dios venía a mandar un ángel y me lo sacara. Entonces, es decir, hay cosas que uno tiene que entender, que por más que Dios quiera o me advierta que no son, mis decisiones tienen un por tanto y traen una consecuencia. Y por más que Dios me perdone, Dios me enoje, pero Dios no se enoje, pero eso va a traer repercusión. Y Él le dice esto, yo también digo. Es decir, el no atender la voz de Dios, fíjese el versículo 2, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Y como no atendieron mi voz, ahora yo les digo esto. Tengamos cuidado, cuando uno no atiende la voz de Dios, cuando Dios te dice esto, hace esto, hace esto, hace esto, porque un día se te va a aparecer y dice, bueno, ahora yo te digo. Como ellos no atendieron, yo dije, no, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos quiere, y viste lo que hizo y lo va a volver a hacer, y Él abrió el mar rojo y ahora va a volver a hacer esto, y Él nos daba el maná, y Él esto, y Dios le venía diciendo, cuidado, llegó un día, hermano, porque hay veces que nosotros nos vivimos engañados, pero todo tiene su tiempo debajo del sol, dijo Salomón. Hay un día que todos mis errores, que todas las tonterías que hago, a veces las pavadas que hablo, las cosas que hago descabellado, tienen un día, tienen la recompensa. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice, cuando uno está en un trabajo y dice, ay, y me echa. Y cuando un día viene y dice, bueno, acá tenés la carta de despido. Ay, qué mal. No, es que comí del fruto. Tanto hablé, que eso llegó un día. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, no, mi familia no tiene más solución, mi familia no tiene solución, mi familia no tiene más solución. Usted vive hablando un día y Dios dice, bueno, tanto dijiste, no atendiste que yo te puse ahí, no para que los maldiga, porque para que los maldiga tenía al vecino, al otro, te puse para que hable bien. Y como no hablaste bien, ahora por tanto te digo esto.
ahora sí va a ver que te explota una bomba. Entonces usted en un día, su familia parece que explotó, que le pusieron una bomba de trotil y explota todo. ¿Pero por qué explotó eso? Porque fue mi actitud que llevó a eso. Esto no fue el diablo, esto no fue nada. El yo digo de Dios, la sentencia de Dios vino porque ellos no oyeron la voz que Dios les venía hablando. Por eso a veces, hermanos, que somos un compendio de predicaciones. Escuchamos predicaciones, escuchamos. Pero el tema no es el escuchar, el tema es que es escuchar y yo no ponerlo en práctica. Un día Dios dice, bueno, ahora yo te digo esto. Y Él dice esto, no los echaré de delante de vosotros. Es decir, para que ustedes entiendan qué era eso. Dios había prometido, Dios había dicho, mire, ustedes cuando marchen, ustedes no se hagan problema por los enemigos. De hecho, nunca Dios los mandó a que contaran sus enemigos, nada, porque dijo, ustedes no se hagan problema los enemigos. Yo, como los egipcios, los voy a destruir a todos. Ustedes no se hagan problema. Ustedes no se hagan problema. Hoy puede ser la economía, mañana el coronavirus, pasado esto, pasado lo otro. Entonces Dios dice, ustedes no se hagan problema de eso, ustedes tienen que hacerse problema de estar bien conmigo, porque si ustedes están bien conmigo, ningún enemigo le podrá hacer frente. Eso es lo que le había dicho en Josué. Ahora, ¿cuál era la cualidad? Que oyeran su voz, que se esforzaran, que fueran valientes, que no tuvieran temor, que no desmayaran. Nunca Dios les dijo que ellos tenían que hacer un sobreesfuerzo natural exterior. Siempre el pacto de Dios con la persona era no tener temor, no olvidarse de la palabra, caminar, leerla, vivir de acuerdo a ella. Y todo lo exterior era solucionado por Dios. Dios nunca le dijo a ellos que se preocuparan. De hecho, el maná caía cuando el desierto donde ellos caminaron es un desierto irregular, donde hace un calor infernal de mañana y donde baja bajo cero de noche. Es imposible caminar hasta el día de hoy en ese desierto porque es tanto el golpe de calor. Usted tiene 40 grados de calor de día o más, y baja a veces hasta 10, 12 grados bajo cero de noche. Es tanto el cambio que las personas nunca pueden hasta el día de hoy caminar por ese desierto porque mueren del cambio de temperatura, aún del mismo calor, del mismo sol, la misma arena, y a la noche el mismo viento y el mismo frío. Pero Dios le ponía una columna, le ponía aire acondicionado de día, calefacción de noche. Nunca para ellos fue un problema lo exterior. Pero ahora, Dios cuando le dice una de esas promesas, le dice, nunca nadie le va a hacer frente. Entonces ahora Dios viene y dice, ¿sabe lo que le voy a hacer? No se los voy a sacar. Dice, por tanto, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados. ¿Sabe lo que Dios le dice? No, mira, no, voy a ser tan buenos que no te van a vencer, pero van a ser azote para vos. Y eso es lo que a veces uno no es un predicador que capte el agrado de la gente cuando predica esto. Hoy sería que predicar, písele la cabeza al diablo, písele. Y vamos a conquistar Galve, y vamos a conquistar todo. Y verdaderamente después se nos pasa como pasa con el 24 de la noche. Celebramos el 24, el 25, el 26, ya no sabemos qué hacer. El 31 celebramos el primero y el 32 ya estamos sacando cuenta de que no nos tenemos más plata. Entonces, esto es así, esto es la realidad. Porque hay veces que nosotros estamos tan atentos a otras circunstancias, y Dios lo que viene y dice, toma el timón de tu vida. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa lo que opinen, no me interesa lo que digan, no me interesa lo que quieran hacer, no me interesa nada. Lo único que a mí me interesa es tu fe, tu corazón, tu disposición para conmigo, y eso es lo que garantiza que los enemigos sean vencidos. Pero como no hiciste eso, ahora esos enemigos que yo había prometido sacarlos serán azote para vuestro costado. Es decir, volviendo al principio, le echo la culpa al diablo. Ahora, cuando soy crecido en la palabra, yo soy crecido en una palabra, ahí veo, y
cuando soy crecido y sé escuchar la voz de Dios y no soy un niño que grita, soy una persona razonable y sé moverme en la justicia de Dios, siempre, un consejo mío siempre es así. Cuando me pasaron problemas, yo siempre fui a Dios y dije, Señor, ¿en qué fallé? Y le puedo decir un diagnóstico, el 99% siempre fueron mi falla. El 1 fue el diablo que me atacó así, pero el 99 fueron metidas de pata mía. Lo que pasa es que a veces no lo queremos reconocer, pero yo en mi diagnóstico es 99 veces metida de pata de Fernando. Esa es mi sentencia, para mí. Porque hay cosas todavía que nos dice que son azotes, son golpes en vuestro costado, son espinas que se clavan, y uno puede decir, es el diablo que me está atacando. No, es que yo no cumplí el pacto con Dios. Y dice, y sus dioses serán tropezaderos. Es decir, los dioses que ellos tenían que aborrecer, le fueron tomando el gusto el pueblo de Israel, porque Dios mismo, es decir, que los dioses no tomaron valor sobre el pueblo de Israel, sino que Dios los baja al pueblo de Israel y lo deja a la altura de los dioses, porque Él mismo hace que los dioses se levanten para que sean tropezaderos. Es decir, figurativamente hoy hay cosas que se nos levantan, hay cosas que nos golpean y vivimos echando la culpa. No, pero es que nosotros a veces no sabemos hablar bien, no entendemos que nosotros fuimos puestos ahí, fuimos puestos en una empresa no para hablar mal, sino para hacer luz. Que si en la familia soy el único que conozco a Cristo es para ganar a los demás, no para ser un boca de jarro que hable mal. Si Dios me puso en un lugar es para que yo hable bien, porque eso si no se me puede dar vuelta y ser un aguijón, como le dijo Dios a Pablo cuando se le apareció. Le dijo, Pablo, no te des más azotes contra el aguijón. El aguijón, por los que no lo saben, era como una lanza que cuando el caballo o el buey quería retroceder y frenarse, esa lanza lo clavaba y el buey entonces seguía caminando para adelante. Lo que Dios le dice a Pablo, te vas a vivir clavando toda tu vida si no haces lo que yo te digo. Cuando el ángel habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces te diría, bueno, el pueblo lloró, ya no va a pasar nada. Y llamaron el nombre a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificio a Dios. Fíjese, ofrecieron sacrificio a Dios. El sacrificio a Dios en aquella época era el perdón de los pecados, era como que decirle a Dios, quedamos en cero. Eso era sacrificio a Dios, quedamos en cero. Por eso todos los años iban el sumo sacerdote, presentaba el sacrificio del cordero perfecto. ¿Qué era el sacrificio del cordero? Era poner cero cuenta. Era decir, todo lo que había hecho malo, Dios agarraba y borraba el balance y decía, estamos en cero. Eso era el sacrificio. Ellos acá lloran, por eso dice que se llama este lugar, Boquim significa lugar de los llorones. Ellos lloran ahí, ellos hacen sacrificio. Entonces te diga, bueno, ahora que tomé viaje, ahora ya esto, ¿sabe qué? Vamos al versículo 11 para ver cómo viene esto. Cómo salieron el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasó después del sacrificio y de la llorada? Porque a veces que veo los hermanos son que lloran y después salen. Acá lloraron, aquí hizo el sacrificio, acá vemos. ¿Qué hizo Israel? Después lo dijo Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron de ira a Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.
La pregunta es, si yo hubiera sido pastor y usted me viene con un problema, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera orado: Señor, reprendo a los enemigos del hermano, reprendo a esto, reprendo. Ahora, mi oración hubiera tenido fruto. No. Y yo hubiera dicho: reprendo al diablo, que se vaya de esa casa, que se vaya de la vida de mi hermana, de mi hermano, que se vaya de esa familia el diablo. ¿Tendrá fruto eso? Quizá usted dice: no, pero este pastor ora, me parece que este pastor ora poco. Pues ya buscamos siempre culpable de ahí. Ahora, el problema acá es que no eran los enemigos, el problema acá es que Dios, como ellos no cumplieron, ellos hicieron un ritual, ellos eran medio evangélicos, así que les gustaban los rituales, les gustaban las cosas así, pero no nada de cambio. A ellos les gustaba que el pastor le ponga la manito en la cabeza, les tire aceite y le manche la camisa nueva, les gustaban todas esas cosas. Y ellos no entendían que todo eso no era el cambio de vida. Todo eso no hacía el cambio de vida. El verdadero cambio de vida es, como Jesús dijo: sobre toda cosa guardada de guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Es decir, la vida evangélica no viene por apariencia o por cosas, es de mi corazón y de mis intenciones, que Dios las conoce. Es a donde Dios me va a promover o me va a bajar. Y Dios acá le trae una sentencia, y ellos pueden decir: no, lo que pasa es que los enemigos ahora son más fuertes, ¿viste? Ahora viene la segunda ola del coronavirus y esta nos hace tomar a todos, y chao, nos fundimos todo y reventamos todo, y esto se funde, esto se va al demonio y todas esas cosas que hablan los mundanos. Pero como nosotros servimos a Astarot sin darnos cuenta, esa es la forma que servimos, y a Baal. Y Dios se enciende de ira contra Israel. Y Él los entrega en manos de los que los despojaron. Y ahí, hermano, no hay oración que valga, porque usted se puede pelear con un vecino. Se puede pelear con el vecino que es un banda. Se puede pelear con el otro que tira las cartas. Se puede pelear con el diablo. Se puede pelear hasta con un ángel de Dios, como Jacob. Pero cuando ya se pelea con Dios, ya ahí, ya se terminó mi función. Es como cuando Samuel: Señor, perdona a Saúl, y dijo Samuel: ¿hasta cuándo va a estar con esto? Terminada ya. Ya me tenés cansado, así le dijo Dios, ¿no? Dijo: Samuel, me cansaste ya. Andá, ya lo deseché, ya no voy igual marcha atrás. Y Dios los entrega, mi hermano. Y los despojaron. Y los vendió. Los vendió. ¿Por qué los vende Él? Él los vende porque eran de Él. Yo tengo una mala noticia: Dios te puede vender. Y quizá uno esté peleando, pero esté vendido. Por eso las cosas no funcionan, por eso se me traba, por eso todo lo que hago, porque ese es el problema. En manos de sus enemigos alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mi hermano, para terminar, si hay uno de los peores pasajes, alguien que toque el teclado, ¡ay, que cayó Dios una luz! Si hay alguno de los pasajes que más me duele de la Biblia, vamos a ponerlo de pie. ¿Sabe que si hay uno de los pasajes que más así se despierta? Por el mismo están durmiendo. ¿Sabe que el pasaje que más me duele de la Biblia? No sé si usted lo ha leído, pero léalo. Sansón era un hombre que cuando el espíritu venía, él tenía fuerza, él hacía cualquier cosa. Él agarraba una quijada de asno y mataba a 1000 filisteos. Él agarraba, le cerraban las puertas para que no se escapaba, y le arrancaba las puertas, se la llevaba a UPA la puerta y se la ponía arriba en la montaña. Pero él empezó a jugar con el poder de Dios, él empezó a jugar con Dios. Él se creyó que era el muchacho de la película, como a veces nos creemos nosotros. Y Dios es bueno, yo tengo tantos años en el Evangelio, toco la pandereta, hice aquello.
repartí trataditos en la campaña Anacondia en el 80 y todo esto. Entonces él empezó a jugar con Dios. Y él no sabía que el poder que él tenía era porque él tenía el voto de Nazareno, que eran 3 cosas que no podía hacer. Y él las empieza a infringir. No fue, mi hermano, que Sansón le cortan el pelo, como dicen a veces en las películas, y perdió la fuerza. No. Él no podía tomar bebida alcohólica y él toma sidra. Y él no podía tocar cosa muerta y un día saca un panal de miel de la boca de un león muerto. Él fue infringiendo como nosotros a veces. Y bueno, esta una carita voladora que me tira. Y bueno, una mentirita piadosa. Papi, vienen a cobrar, decirle que no estoy. Esto no pasa nada. Empezamos así, después hasta lo último. Es como había un eje que decía, hoy tiene un remedio, que hacía Calabró con Borromeo, ¿no? Dice, hoy tiene un remedio y mañana tiene una farmacia. Y así somos a veces. Y él fue infringiendo. Hasta el día que él estaba tan necio, estaba tan cegado con Dalila, estaba tan cegado porque, mire si fue tan tonto. Porque él le dice una cosa y Dalila le dice los filisteos y él rompe las ataduras y no se dio cuenta que la otra lo estaba haciendo caer. Pero bueno, las mujeres son así. Entonces, ahí es donde mete la pata. Y entonces él le corta el pelo, lo atan. Y ese es el pasaje que más, uno de los pasajes que más me duele en la Biblia. Que él dice que cuando él se quiso sacudir, ya Dios no estaba, que el Espíritu no estaba más con él. Y lo llevaron cautivo y le sacaron los ojos. Y por más que sí, él está en la galería de la fe, y él terminó matando porque Dios es misericordioso y él nos restaura, Dios nunca que él quiso que terminara muerto, ciego y siendo la burla de los filisteos. Dios nunca lo hace eso. Pero tuvo que pasar por eso. Mi hermano, Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar, pero a veces nuestra locura, nuestros arrebatos, nuestros distanciamientos con Dios, y bueno, me tomo un tiempo y ve, no, pero porque yo en mi casa y yo hago esto, y todas esas cosas que tenemos. Porque en realidad a veces, hermanos, entramos en este juego evangélico que a veces uno habla con personas, no, porque yo a veces digo, no le quiero decir, pero la Biblia dice que por los frutos lo conoceré. Yo no quiero que me cuenten historias, yo quiero ver fruto. Cuando viene una persona y dice, no, yo voy allá a la villa y predico, y traje esto y traje aquello, y yo no puedo decir, no, pero este es un evangelista en potencia, no puedo decir que no, porque los frutos hablan más de la chapa de presentación, por más que me traiga un carnet firmado por Anacondia que el evangelista. Pero a veces entramos a jugar y llega un momento, que hay un momento que tenemos que tenerlo bien en la cabeza, mi hermano. Grábeselo, llega un momento que nos pasa, que nos sacudimos y ya no podemos más sacudirnos, ya el diablo nos atrapó. Y ese es el momento de dolor. Como le dijo Dios, ¿por qué habéis hecho eso? ¿Por qué hicieron eso? Si yo los quiero, yo los amo, pero mi amor hace que yo tenga que cumplir la palabra, porque como ustedes con sus actos invalidaron el pacto, yo los tengo que entregar a los enemigos. Mi hermano, y hoy quería compartirle esto. Tengamos cuidado con nuestras decisiones, con nuestra relación con Dios. No tomemos a la ligera las cosas, porque hay una vida espiritual. El diablo es astuto y a veces caemos en todas esas cosas y nos vamos enfriando, nos vamos deslizando y cuando nos queremos dar cuenta estamos afuera de la banquina y no podemos volver a entrar nunca. Usted sabe que cuando un vehículo sale de la banquina es imposible que vuelva a entrar, termina tumbando porque cuando quiere golpear las ruedas que salieron son las que lo hacen girar y darse vuelta. Y hoy yo vengo a prevenirlo de parte de Dios, porque yo sé que Dios nunca llega tarde. De que no nos pase como a Sansón y como a este pueblo, que tengamos enemigos eternos o que terminemos siendo el hazmerreír de los filisteos. Y mi hermano, Dios no murió en la cruz para que yo sea la burla del mundo. Dios
murió para que yo sea luz en el mundo. Y eso va a depender de mis decisiones. Por eso es que hoy yo quiero que se olvide del diablo. Quiero que se olvide de todos los problemas que usted tenga. Y que se mire para adentro. Porque podemos estar como Sansón, ya al filo de la navaja. Y Sansón, después que fue llevado prisionero, le sacaron los ojos. Y él podía haber dicho: Señor, ¿cómo permitiste esto? Yo soy un juez tuyo. Yo era un hombre fuerte. Pero sabe que desde el cielo Dios estaba más dolido que Sansón. Porque, mi hermano, cuando Dios ve nuestra vida de derrota, nuestra vida de fracaso, Él se duele, pero Dios no puede infringir su palabra. Por eso hay veces que hay enemigos que son golpes en nuestro costado, son tropezaderos a nuestra vida, pero no vinieron porque son poderosos, vinieron porque yo les di lugar. Por eso es que hoy, que el Espíritu Santo nos haga ver cómo estamos con el pacto con Dios. Ese era el problema. Dios dice: como ustedes quebraron el pacto, yo me veo obligado a quebrar el mío. Pero si ustedes no quiebran el pacto mío es eterno. Dios le dijo: yo había pactado que no había enemigos que se iban a levantar contra ustedes. Mi hermano, la palabra, por eso es que cuando uno ve a gente que pareciera que el enemigo se ensañó con ellos, no es que el enemigo se ensañó, es que han quebrantado el pacto y no pueden hacerle frente porque no tienen la defensa de Dios. Mi hermano, el Evangelio, la palabra de Dios, no es para jugar como el pueblo de Israel, es una cosa seria, es una cosa riesgosa. Lo tengo que hacer por mí, por mi descendencia, por mi futuro. No puedo salir a jugar hablando tonterías, justificándome. No, tengo que estar unido al cuerpo de Cristo. Tengo que oír todos los días la voz de Dios. Tengo que hablar de acuerdo a Dios habla. Esto no es un juego como salió el pueblo de Israel. Aleluya. Hoy es el día para consolidar y pedirle perdón a Dios por mis niñerías, por mis idas y vueltas, por mi falta por mi falta de compromiso, por mi falta de entrega, por mi falta de frutos. Porque hoy Dios viene y dice: no quiero escuchar diálogo, quiero ver frutos. Que no nos pase como cuando fue a la higuera y estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. A veces estamos llenos de hojas, a veces estamos llenos de hojas, de argumentos, de excusas. Pero yo hoy te digo, si Dios viniera y te diera: ¿qué frutos tienes para mostrarme? ¿Qué le mostraría usted hoy a Dios? ¿Qué le mostraría? Hágase una autoevaluación, un autodiagnóstico. Porque a veces, como cuando vamos al médico y el médico dice: no, pero vos tenés mucho problema. No, si ando bien, pero usted por dentro sabe que le duele todo. Usted sabe que le duelen las piernas, que le duelen las rodillas, pero usted al médico le dice: no, estoy bien. A veces somos así con los demás, pero usted sabe que no está dando en el blanco. Pero hoy Dios, que nunca llega tarde, nos quiere dar una nueva oportunidad. ¡Aleluya! No deje que los enemigos tomen posesión de su vida. No deje que los enemigos tomen fuerza. No porque ellos crecen, es porque yo voy en decadencia por cuanto quebraron el pacto. Mi hermano, Dios no nos hizo para que nuestros enemigos se gocen de nosotros. Dios se dolía ver a su pueblo, al pueblo escogido, tener que venderlo. Yo creo que fue la venta más dolorosa de Dios.
defender su pueblo a sus enemigos. Aleluya. Padre, te damos gracias. Que podamos hacer un acto diagnóstico en estos días. ¿Cómo está mi relación contigo, Señor? Y eso es lo que importa. Mi hermano, volvamos a la senda antigua. Empezamos a leer la palabra, empecemos a orar, empecemos a hablar fe, empecemos a creer, que seamos gente de luz, no gente como el mundo. Ya el mundo está condenado por todos los incrédulos que hablan mal. Empecemos a hablar el bien para mi vida, el bien para mi familia, el bien para la ciudad, porque somos nosotros la sal de la tierra, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y la lástima que un día Dios dijo, esta generación me cansó, van a morir todos y voy a levantar una nueva generación. Aleluya. Mi hermano, yo hoy los vengo a despertar como una voz profética. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy los vengo a molestar para que no caigan, porque Dios le dijo a ellos, le hablé de muchas formas y nunca me oyeron. Ahora yo les hablo con castigo. Pero evitemos eso, mi hermano. Evitemos. Aleluya. Tomémonos de Dios. Sirvámonos a Él. Soportémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. No murmuremos. Aleluya. Hágase, mi hermano, en esta semana una evaluación, un análisis de cómo está su interior. Deje el dólar, deje las cosas de afuera, que son aflicciones pasajeras, pero lo interior es eterno. Ahí está mi alma, ahí está mi espíritu, y ahí está lo importante, mi hermano. Hay una gran batalla por pelear, no la perdamos por niñerías. Tu futuro, tu familia están en tus manos. ¿Qué decisiones vas a tomar? Te damos gracias, Señor, te alabamos. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y hoy no reprendo al diablo, no reprendo a la circunstancia. Lo único que te pido, Señor, es que salgamos a cuenta contigo. Amén. Que si tenemos algo malo, hoy lo dejemos y salgamos a cuenta. Porque no va a ser cosa que nos volvamos enemigos de Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendigo su familia, bendigo su trabajo, bendigo todo. Porque el primer pacto decía, todo nos va a ir bien. Yo le invito a mis hermanos para que abramos toda la Biblia de Josué y todos lo podamos leer. Porque ese era el pacto original. Ese era el pacto original. No este pacto de que los enemigos no le iban a hacer frente. Aleluya, sigan alabando al Señor. Aleluya. Dice así. Josué 1:5. Vamos a verlo todos juntos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a estos pueblos por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro,
de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese era el pacto primero que Dios le había dicho. ¿Cómo terminaron? Cautivos y vendidos. Pero estas cosas sucedieron para que a nosotros nos pase. Abramos los ojos, mi hermano. Sigamos caminando adelante. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.